Amados hermanos y estimados oyentes, es un inmenso placer compartir con ustedes nuestro alimento diario. La serie La Fe del Evangelio. Tomo 2. Deudores del Evangelio. Semana 3. La obediencia a la fe. Basada en Romanos capítulo 1, versículo 5. Día jueves. Lectura bíblica. Marcos capítulo 11, versículo 24. Juan capítulo 1, versículo 12. Romanos capítulo 1, versículo 4. Leer con oración. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Filipenses capítulo 3, versículo 10. El poder de la resurrección. En el Nuevo Testamento hay dos términos griegos diferentes que describen la palabra hijo. El término teknon, que se refiere al hijo infantil, un recién nacido sin madurez y conciencia del significado de su filiación. Y por otro lado, la palabra huios, que es empleada para describir a un hijo maduro, alguien que tiene conciencia de su responsabilidad y de su filiación. Esa es la palabra que aparece en Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Un hijo maduro es aquel que asume la responsabilidad de permanecer en el Espíritu y ser guiado por él. Ese es el hijo que tiene la realidad del Evangelio completo de Dios, no quedando satisfecho solo con la redención. Él experimenta la justificación, santificación, transformación, conformación y glorificación. ¿Y usted, querido oyente? Mirando su vida hoy, ¿cómo se siente? Como un hijo que todavía es muy inmaduro, inestable, incapaz de asumir cualquier responsabilidad ante la iglesia, o alguien que está cada vez más conformado a la imagen de Cristo? Independientemente de su respuesta, queremos alentarlo a experimentar el poder de la resurrección de Jesús. Eso ciertamente va a cambiar su vida. En Romanos capítulo 1, versículo 4, leemos que el Señor fue declarado Hijo de Dios con poder. Tal vez todavía no nos hemos dado cuenta, pero Dios quiere que conozcamos y experimentemos ese poder. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? Eso no es sencillamente el poder de sanar o expulsar demonios. Es el poder que tiene la capacidad de liberarnos de las ataduras de la muerte, que nos hacen ser apáticos y volver nuestra vida más consagrada. Un sacrificio en favor del Evangelio y de la edificación de la iglesia. Cristo experimentó ese poder, y para que nosotros lo experimentemos, necesitamos creer. Además, la palabra nos lo reafirma.
Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Necesitamos acceder a las riquezas de la palabra por medio de nuestra fe. En nuestras oraciones y vigilias tenemos la costumbre de pedir muchas cosas a Dios, pero fuera de esos momentos nuestra fe parece esfumarse. Nos quedamos sin ánimo cuando no vemos que sucede aquello que pedimos. ¿Por qué ocurre eso? Porque pedimos, pero no creemos. Pedimos, pero no pensamos de acuerdo con lo que pedimos. La Biblia dice que Dios es infinitamente poderoso para hacer más de lo que pedimos o pensamos. Entonces, no es solo un asunto de pedir, tenemos que creer y también pensarlo. Quien cree, recibe de Dios conforme a lo que pide. Hace mucho tiempo atrás, el sur de los Estados Unidos vivió un gran periodo de sequía que estaba matando toda la plantación de algodón y maíz. Los cristianos convocaron a una reunión de oración en el templo más grande de una ciudad. Millares asistieron y casi en el momento de comenzar la oración, una joven adolescente llegó con un paraguas. No había la más mínima señal de que fuera a llover aquel día. Entonces, entre las risas y murmullos, alguien le preguntó por qué había traído el paraguas. Ella respondió: yo creo que después de esta oración va a caer mucha agua en esta ciudad. Esa jovencita no solo fue a pedir por lluvia, ella estaba convencida de que llovería. Por eso fue la única que se preparó para lo que de hecho ocurrió. Llovió. ¿Cuántas veces los padres oran por el hijo adolescente incrédulo que está involucrado con sus amistades y cuando los miran, piensan y hasta a veces dicen que su hijo no tiene remedio? Usted tiene que orar y pensar que su hijo está en el centro de perfeccionamiento para la propagación del Evangelio, sirviendo a los hermanos y ministrando la palabra. El liderazgo de la iglesia y de los grupos familiares debe orar por el crecimiento en número y prepararse para ese aumento. Debemos hacer eso porque creemos en la realidad del poder de la resurrección de Jesús en nuestras vidas. Dios sea alabado. Pregunta: ¿en sus oraciones usted realmente demuestra creer en el poder operante de la resurrección? Buen provecho.